Otra es ¿para qué sirve la educación? Otra es ¿por qué ser profesor? ¿Qué nos impulsa a estar en las aulas? ¿El salario? ¿Los estudiantes? ¿Lo que aprendemos? ¿Mostrar lo que sabemos? ¿Obtener reconocimiento? ¿Para qué enseñamos? ¿Cierto? Que va muy de la mano con por qué ser profesor. ¿Qué cualidades y competencias debe tener un profesor y una profesora? Y cuando nos hacemos estas preguntas, además de hacérnoslas a nosotros mismos, también salta a la vista lo que piensan nuestros estudiantes, porque pareciera que muchísimas veces y la mayor parte del tiempo de nuestro ejercicio docente ponemos toda la atención en qué pensamos nosotros como docentes, en qué piensan las directivas, en qué piensan aquellos que están más arriba del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué pasa con lo que piensan nuestros estudiantes? ¿Será que quienes somos como docentes, nuestras prácticas, lo que hacemos todos los días, no está mediado y transversalizado por todos los pensamientos de nuestros estudiantes, por todo lo que ellos anhelan, por esa utopía que ellos mismos refieren? Esas son preguntas que deberíamos hacernos y estar reflexionando constantemente, porque de ahí quizá también parte la emoción con la que enseñamos, la emoción con la que preparamos y configuramos nuestras prácticas pedagógicas y didácticas y la emoción con la que nuestros estudiantes las reciben, ¿cierto? Dependiendo de eso, también se configuran esos espacios de aula y de enseñanza y aprendizaje. Entonces, podríamos hablar de que la educación es un proceso que no termina nunca, tal vez, cuando nos hacemos la pregunta de qué es la educación, ¿cierto? O podríamos hablar, por ejemplo, de que todavía nadie se ha dado cuenta de lo que vale la simpatía, la amabilidad, la generosidad ocultas en el alma de un niño. El esfuerzo de toda verdadera educación debe ser sacar a relucir ese tesoro. Y esta frase nos hace recordar que por muchísimo tiempo, que aunque es muy importante y es fundamental en el proceso educativo, el saber ha estado en el primer lugar, ¿cierto? Y claro que es supremamente importante porque debemos ser unos docentes que tienen ese saber, ¿cierto? Para poderlo transmitir a los estudiantes. Pero nos hemos olvidado un poco de las emociones, nos hemos olvidado un poco de ese querer recibir la educación y de querer impartirla, ¿cierto? Entonces no deberíamos olvidar que precisamente la educación debe sacar a relucir ese tesoro, ¿cierto? Y que su función es enseñar a una persona, ¿cierto? Intensa y críticamente, inteligencia más carácter. Ese es el objeto de la verdadera educación. También concluyen allí otras cosas aparte del saber y son de las que nos hemos olvidado un poco. También valdría la pena pensar que cuando educamos mentes, las mentes de nuestros jóvenes, no debemos olvidarnos de educar sus corazones, ¿cierto? ¿Dónde queda esa parte emocional? Y para eso han salido y hay muchos paradigmas, métodos, ciertos pensamientos, autores, filósofos, un sinnúmero de personas que juntos, pensando la educación, hemos dicho, hey, podemos fijar nuestra vista, agudizarla y mirar otras formas de enseñar, ¿cierto? Otros métodos que pasan precisamente por el educar en la emoción, en la sociabilidad, y que obviamente es muy importante el saber, es supremamente importante la intelectualidad, pero ¿dónde queda esa otra parte, ¿cierto? Esa otra parte que nos da la emoción. Entonces, cuando hablamos de eso, mis estudiantes también decían lo siguiente: muchísimas de las cosas de las que les voy a hablar aquí son percepciones de mis estudiantes y me parece muy importante traerlas a colación, porque si no son ellos quienes ven nuestras prácticas todos los días, quienes las sienten, quienes las viven, quienes están con nosotros, si no son ellos quienes nos pueden ayudar a mejorar nuestro proceso de aprendizaje, obviamente, nosotros también lo hacemos a partir de las teorías, a partir de la universidad, a partir de lo que sabemos y de nuestros saberes intelectuales. Entonces, ¿quién más? Si no son ellos quienes están todos los días con nosotros en el aula de clase. Entonces, hacíamos un ejercicio donde nos preguntábamos cómo no debería ser un profesor, ¿cierto? Y salían cosas como que un profesor no debe dejar pasar por alto las habilidades de sus estudiantes, ¿cierto? Y ahí se fija la mirada en que nosotros debemos conocer a los estudiantes, que los estudiantes no simplemente son el número 30 cada semestre o cada materia, que los estudiantes tienen un montón de cosas que saben, ¿cierto? Que saben a partir de otras materias, a partir de su vida, a partir de habilidades que han construido no precisamente para esa materia, pero que confluyen
en una materia y en un espacio específico donde estamos juntos, ¿cierto? Entonces no debo dejar pasar las habilidades porque esas habilidades son las que potencian su aprendizaje, son las que si se tienen en cuenta, también son las que ayudan a que se sientan emocionados, a que quieran aprender, a que se sientan incorporados. Teníamos otro, por ejemplo, que un profesor no debería enseñar sin los mínimos valores éticos que le exige su vocación. Otra cosa supremamente importante, ¿cierto? Fíjense que aunque el saber siempre está allí implícito, ¿cierto? Siempre está implícito que quien está enseñando, quien está en la cabeza de una materia, debe impartir unos conocimientos y hacerlo de manera adecuada, teórica, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esas otras dimensiones? Como el conocer a los estudiantes y como las dimensiones éticas. Y entonces con las dimensiones éticas pensamos en cosas como qué hacemos, cómo nos relacionamos con los estudiantes, cómo nos relacionamos con los otros profesores, cómo nos relacionamos con los directivos, con los padres, con todas las personas que confluyen allí. Esa dimensión ética también es supremamente importante y también aporta a la educación como una experiencia significativa, como emoción, ¿cierto? Y que fin me va a llevar a una, digamos, transformación, porque deberíamos pensar que la educación siempre es un constante cambio, siempre está en mutación, no es algo así como una perspectiva metafísica que tiene una esencia que ya está allí y no cambia nunca, sino que precisamente si pensamos en que nuestros estudiantes no son un número 30, sino que son personas que tienen muchísimas cosas para dar, entonces pensamos en que de acuerdo a que son diferentes, pues nuestras prácticas didácticas y pedagógicas deben ser diferentes cada vez que tenemos una materia, incluso cada vez que tenemos una clase, ¿cierto? También hay cosas como no debería ser magistral, no debería jerarquizar el aula, un profesor no debería calificar a sus estudiantes sin saber cuáles son sus destrezas, ¿cierto? Aquí ya se tocan cuestiones con la didáctica, con la pedagogía y con los modelos pedagógicos, ¿cierto? Cómo impartimos, la manera en cómo impartimos el conocimiento y así muchísimas otras características como no deberían ser nuestros profesores, ¿cierto? Por acá dice un profesor, no debería dejar de aprender y de reinventarse. Y precisamente eso es algo a lo que les hacía alusión hace un momento. No debería dejar de aprender y de reinventarse porque es un proceso mutable, ¿cierto? Que debemos reconfigurar nuestras prácticas y lo que somos cada vez que nos enfrentamos a un nuevo escenario. Y un nuevo escenario aparece todos los días, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener eso en cuenta un poco. Luego, cuando nos preguntábamos cómo sí debería ser un docente, los estudiantes hablaban de el etos, el patos y el logos de sus profesores, ¿cierto? Cuando hablamos del etos estamos hablando de cómo se presenta, de cuál es la imagen que da un profesor, cómo lo recordamos, por qué lo recordamos. El patos, la parte emocional, ¿cierto? Y el logos, la parte del conocimiento. Y fíjense que en cada una de esas partes hicimos y pusimos algunas características que tenían que tener nuestros estudiantes. Entonces en el etos aparecían cosas como la innovación, el profesor perdón, innovador, otra vez la ética, un profesor debe ser o mostrar liderazgo, ¿cierto? La paciencia, los valores. Y fíjense que todas esas cosas ayudan a la construcción del sujeto, a la construcción de la persona. Y claro que allí está implícito el conocimiento, por acá lo tenemos en el logo, pero cuando nosotros recordamos a nuestros profesores y cuando nosotros recordamos las prácticas de ellos, las prácticas docentes, siempre asociamos muchísimo lo que aprendimos a lo que sentimos. Y si lo que sentimos no fue algo positivo, si lo que sentimos fue que me sentí excluido, si lo que sentimos es que yo era un número más en un listado de estudiantes, pues mis conocimientos también van a variar un poco, ¿cierto? No es que estemos relegando la parte intelectual, vuelvo a repetir, sino que estamos llamando la atención sobre otras aristas del proceso educativo que van ancladas a la emoción y que llevan a una transformación. Cuando hablamos del pato, ¿cierto? Cuando hablamos del pato también encontraban cosas como su vocación, como, y ahí aparece la respuesta, la pregunta, perdón, que les hacía al principio. ¿Por qué somos profesores? ¿Qué nos motiva a hacerlo? ¿De verdad nos gusta? ¿Qué vocación tenemos? Y eso se nota. Y cuando tenemos vocación y cuando tenemos ganas de ser profesores, pues configuramos nuestros espacios didácticos y pedagógicos de manera que el aprendizaje realmente se dé de una buena manera, porque lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo con cariño y además de hacerlo con amor y con cariño, estamos estudiando, estamos aprendiendo y estamos reconfigurando nuestras prácticas y nuestros saberes, los estamos haciendo cada vez mejor para entregar una educación de calidad.
¿cierto? Y entonces aparecían en el logos cosas como el enseñar a aprender, ¿cierto? Que no necesariamente también debo transmitir conocimientos de aquí hacia allá, que el modelo comunicativo de docente-estudiante no debe ser uno vertical, ¿cierto? Sino traer a colación otros modelos comunicativos, ¿cierto? Que me llaman a la horizontalidad, me llaman al que yo puedo hablar y de allí me pueden responder, el que podemos entrar en un ambiente de confianza, también de respeto, ¿cierto? Y que a partir de allí, cuando yo me siento confiado, cuando me siento emocionado, cuando me siento incluido, cuando puedo socializar con el otro, cuando el profesor es mi par y yo también puedo enseñarle cosas a mi profesor, también estoy aprendiendo, ¿cierto? También estoy enseñando a aprender. Entonces aparecían ese tipo de cosas y me parece muy importante que nosotros como docentes siempre estemos observando, observando qué dicen nuestros estudiantes, observando cómo se comportan. Debemos siempre, siempre ser unos actores, ¿cierto? Ser unos actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Unos actores no solamente desde la acción, ¿cierto? Desde el hacer cosas, desde el hacer para el saber, desde el hacer para el sentir, desde el hacer para el ser, sino también actores, porque todos, actores como aquellos que planifican escenografías, performance todos los días, porque cada clase es un nuevo escenario, porque cada clase es una nueva configuración didáctica, porque cada clase debemos encontrar elementos para buscar esa emoción, ¿cierto? Para buscar eso que motiva a mis estudiantes a que lo que escuchan, que tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Es algo aburrido, ni ladrilludo, que se sienten que sirve para algo, que los forma, ¿cierto? Y ese es el sentido precisamente de una educación emocional con la transformación significativa. Sentir que lo que aprendo no es algo más que en 2 meses se me va a olvidar, sino que es algo que me está enseñando y que me está enseñando de verdad para mí, para la vida, para mis prácticas, ¿cierto? Para mi formación intelectual. Entonces, ¿cómo desde allí, cómo desde las prácticas didácticas y pedagógicas, nosotros empezamos, ¿cierto?, a ver este tipo de cosas? Entonces, cuando hablamos de la emoción, entonces nos centramos un poco a las prácticas pedagógicas y a las configuraciones didácticas, porque dependiendo de ese performance que damos todos los días como profesores, ¿cierto?, depende también cómo lo reciben nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, si estudiar no fuese, como dice Paulo Freire, para nosotros casi siempre una carga, si leer no fuese una obligación amarga que hay que cumplir, si por el contrario estudiar y leer fuesen de alegría y placer, de la que surja también el conocimiento indispensable con el cual nos movemos mejor en el mundo, tendríamos índices que revelarían una mejor calidad en nuestra educación, ¿cierto? Y para lograr eso, ¿cómo llegamos a esa utopía? ¿Cierto? Esa utopía de la que nos hablaba algunos, mi estudiante, que parecía que fuese increíble. La utopía de la educación significativa, la utopía de querer ir a clase, de madrugar, de encontrarse feliz recibiendo el conocimiento y de construirlo en colectivo. Entonces, de allí parte, por ejemplo, en las configuraciones didácticas, ¿cierto?, que Portland nos dice que en el aula confluye todo un universo de todos los actores, un universo del profesor, de los profesores, un universo de cada uno de los estudiantes que pasa por nuestra aula, un universo de padres, un universo de las directivas, un universo de actores y de autores, de teóricos que todos los días traigo para enseñarle a mis estudiantes. Allí confluyen todas esas voces están en diálogo. Para seguir dialogando, ¿cierto? Para traer y como medio ese diálogo que está allí a través del universo que está en el aula. Y no para ir, porque en el aula también debe estar el contexto, en el aula también debe estar lo que hay afuera, lo que está pasando históricamente, en el aula debe confluir el mundo, ¿cierto? Es cómo hacemos para liderar y para entrar en diálogo con todas esas voces. Díaz también nos hablaba del equilibrio y esto va en la vida en lo que nos dice Forlán, y es que en ese universo con todas esas voces, pues, ¿cómo dialogo? ¿Cierto? ¿Cómo hago que haya un equilibrio entre profesor, entre estudiante, entre los autores, entre todos los actores de enseñanza-aprendizaje, que cada uno tenga un lugar que sea respetado y teniendo en cuenta que cada uno puede aprender y puede aportar a ese proceso de aprendizaje? Entonces, con esas configuraciones didácticas y con todo ese universo de diálogo que hay allí, pues también nos preguntamos por la metodología, porque la metodología también es emoción, ¿cierto? La metodología precisamente es la que aporta a uno la emocionalidad, el querer aprender.
¿cierto? Entonces Díaz también les decía, por ejemplo, que nosotros deberíamos tener una ansiedad creadora, algo así como estar siempre dispuestos a crear nuevas cosas, nuevos conocimientos a partir de la creatividad, a partir de los nuevos conocimientos que nos están llegando, ¿cierto? Cómo a través de la asimilación de esos nuevos conocimientos y esa acomodación en mi cerebro, ¿cierto? Cómo a través de ellos puedo hacer creaciones, innovaciones, tanto de parte del estudiante como del docente. ¿Dónde está la pasión por el enseñar? ¿Cierto? Díaz nos llama la atención frente a eso. ¿Dónde está la dimensión intelectual, ¿cierto? De trabajo docente? ¿Será que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo para enseñar a nuestros estudiantes? ¿O será que cada materia que ya sé que tengo cada semestre la dicto igual? ¿Tengo los mismos contenidos? ¿O será que siempre busco otras cosas, ¿cierto? Algo nuevo que enseñar. O enseñarlo de otra manera, ¿cierto? Entonces fíjense que confluye allí la creatividad, el cómo soy, el cómo me expreso, el cómo soy un actor, pero también la dimensión intelectual. Luego Edelstein y Lidwin también nos hablan de la apropiación de los contextos particulares, ¿cierto? De la apropiación de ese contexto que confluye en cada aula, que es diferente, porque cada estudiante es un contexto, porque cada ciudad, cada pueblo es un contexto diferente. Entonces, si mis estudiantes son de partes diferentes, puede que tengan sabores diferentes, sus estratos económicos, sus niveles taxológicos, paténicos, ¿cierto? Todo eso confluye en el aula de clase. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? ¿Sí? Cómo las perspectivas ideológicas confluyen en el aula de clase y cómo lidio con eso, ¿cierto? A partir de lo que yo haga metodológicamente, ¿cierto? Puedo llevar a una emoción o una no emoción en mi aula de clase. Luego, de Camilloni nos dice que hay tres cosas importantes que tener en cuenta. Esto se refiere a métodos epistemológicos objetivos, que tienen que ver con la presentación del conocimiento, ¿cierto? Cuando yo imparto conocimientos a mis estudiantes de una manera intelectual, con mis autores, mostrándoles lo que ellos dicen, mostrándoles y presentándoles el conocimiento, pero también existe una perspectiva epistemológica subjetiva, que tiene que ver con esa transposición didáctica que yo hago de los contenidos y de los teóricos de los que estoy hablando, ¿cierto? De los que les estoy mostrando a mis estudiantes, todos esos saberes. Entonces, cuando hablamos del epistemológico subjetivo, estamos hablando que cada epistemología, desde la parte subjetiva, varía según el docente, según quién esté impartiendo la materia. Una misma materia puede ser totalmente diferente si la están impartiendo dos docentes, ¿cierto? Y son diferentes porque precisamente parte desde lo subjetivo a partir de lo epistemológico, ¿cierto? Y otro es el contextual, que incluye o que en el que confluyen esos dos anteriores. Entonces, ¿cómo tomo partido de todo esto? ¿Cómo tomo partido también de los modelos pedagógicos, ¿cierto? Que existen, que son muchísimos, y cómo no me caso, como se dice coloquialmente, con uno solo, sino que tomo partido de todas esas bondades que existen, ¿sí? ¿Cómo configuro mis prácticas didácticas para llevarlas a la emoción, ¿cierto? ¿Cómo hago para que me lleve a una educación socioemocional también, ¿cierto? Desde la neurociencia, ¿sí? Cuando me hablan de las teorías cognitivas y cómo aprende mi estudiante, cómo tomo todas estas perspectivas para que confluyan allí, desde la pedagogía, ¿cierto? Desde las prácticas didácticas, que mucha información tenemos y podemos tomar de allí muchísimas cosas para nuestras prácticas, desde las teorías de las emociones, ¿cierto? Cómo a través de la tristeza, de la alegría, desde cómo se sienten nuestros estudiantes, podemos hacer asociaciones para llegar al conocimiento, desde las teorías de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Porque como hablábamos hace un ratico, todos los estudiantes son diferentes, no son números, ¿sí? No son un 30 cada materia, sino que aprenden y son diferentes, somos los contrarios. Y como, siendo los contrarios, tomamos todos esos saberes para que un aprendizaje se dé, ¿cierto? Porque un aprendizaje significativo no es aquel que simplemente se aprende de memoria, lo digo para tener la nota de la evaluación sumativa, y luego se me olvida. ¿Qué tal si yo voy en noveno semestre y me preguntan qué vi en cuarto semestre y no me acuerdo de nada? Habría que revisar por qué no me acuerdo de nada, cómo fueron esas experiencias, ¿cierto? Aquí las asocié. Y allí las emociones y el cómo me sentí tienen un papel muy, muy importante. Y es el aprendizaje significativo, ¿cierto? Que nos habla precisamente un poco de todo esto que hemos venido aquí hablando un poco. Entonces, la emoción es supremamente importante, pero también ligada a la socialización, ¿cierto? La emoción
crea muchísimas veces y la mayoría de las veces cuando estamos con los otros. La otredad es una extensión nuestra, ¿sí? Y nosotros somos una extensión de la otredad. Entonces, ¿cómo a partir de ello también creemos y tejemos relaciones basadas en las emociones, trayendo a colación los pensamientos y las áreas del conocimiento intelectuales para luego producir conocimiento y recordarlos y que sea útil, ¿cierto? Que nos forme. Entonces allí la inteligencia emocional tiene cabida muy grande. Esa parte desde la emoción, ¿cierto? Entonces cuando yo ya tengo todos esos factores, cuando ya tengo una emoción, cuando tengo ganas de ir a clases, cuando tengo ganas de estar en el proceso educativo, pues entonces me surgen sospechas. ¿Y sospechas de qué tipo? Hipótesis. Cuando pienso acerca del aprendizaje que me están dando, ¿cierto? Cuando pienso sobre él, cuando lo recreo, lo leo, lo releo. Y aquí podríamos ver muchísimo a Paulo Freire, por ejemplo, cuando nos habla de la lectura y de la relectura del mundo, ¿cierto? Cómo a partir de lo que yo aprendo, de lo que me muestran y de lo que quiero aprender, ¿cierto? Y de lo que me incentivan a aprender, a partir de esas configuraciones pedagógicas y didácticas, pues tengo sospechas, hago hipótesis, pienso, critico, ¿cierto? Cómo cojo y desbarato el conocimiento. A partir de esa emoción tengo unas sospechas. Y entonces esas sospechas, ¿cierto? Van de la mano, como dice Freire, de enseñar no como un burócrata de la mente, sino construyendo los caminos de la curiosidad, ¿cierto? Sospecha igual a curiosidad, sospecha igual a crítica, sospecha igual a pensar por mí mismo. Entonces, cuando hablamos de sospecha, estamos hablando de que nuestros estudiantes deberían pensar por sí mismos. No deberían recibir el conocimiento tal cual nosotros se lo pasamos y no deberían entregarlo así también, sino que debería pasar por todo un proceso de transformación, donde sea apropiado, ¿cierto? Y donde puedan dar cuenta de él de manera que sí demuestren que han aprendido, pero que no demuestren que han aprendido porque les pusimos un 5, sino porque realmente pueden luego utilizarlo en algo, ponerlo en el mundo, relacionarlo, ponerlo en contexto, ¿cierto? Entonces la emoción me lleva a la sospecha, ¿cierto? Y aquí el saber es una construcción colectiva a partir de sospechas, dudas y cuestionamientos. Entonces, cuando hablamos de la sospecha, estamos hablando de una educación de la duda, donde dudemos de lo que recibimos, ¿cierto? Que si este autor nos dice una cosa, pues podamos confrontarlo con otro. Que si este otro autor me dice una cosa, pues puedo dialogar con mi profesor. Que si el profesor me da una perspectiva, pues también puedo dialogar con mis estudiantes. Si los estudiantes dan una perspectiva, también puedo hablarlo con otro profesor, ¿cierto? Y allí vienen otras cosas como, por ejemplo, cómo pensamos nosotros o qué tan rigurosos somos con nuestros estudiantes, con nuestras prácticas. ¿Será que no podemos ir y transversalizar nuestra materia con otro profesor? ¿Será que no podemos hacer esas relaciones y tomar prestado lo que él sabe para construir con mis estudiantes también? Eso es una educación de la duda todo el tiempo también, ¿cierto? Es una educación que toma la verdad no como absoluta, sino como una construcción en constante cambio, ¿cierto? Que no tiene una verdad absoluta y eso depende y está basado también en los múltiples paradigmas que existen, en los múltiples pensamientos, ¿cierto? Que existe el conductismo, que existen las inteligencias múltiples, que existen ese montón, ¿cierto?, de modelos pedagógicos y prácticas pedagógicas de los que podemos echar mano, y precisamente por esa multiplicidad es que no es verdad absoluta, ¿cierto? De allí tomamos cosas que nos sirven, ¿y para qué las tomamos? Para lidiar con necesidades que vienen estando implícitas en cada clase, en cada contexto, con cada estudiante, que no es un 30, sino que es una persona, como veníamos diciendo hace rato, ¿cierto? Entonces no es una verdad absoluta ni sobre el estudiante, ni sobre el saber, ni sobre el docente, ni sobre ninguno de los actores, sino que es una construcción colectiva que está mutando de acuerdo a los nuevos avances científicos, tecnológicos, filosóficos y educativos, ¿cierto? Entonces cuando ya tengo emoción, tengo sospecha, esa sospecha me lleva a la reflexión, ¿cierto? Hago hipótesis de lo que aprendo, lo critico, dudo, y eso me lleva a reflexionar. Y eso me lleva a reflexionar acerca de cosas como qué es aprender, qué es enseñar, qué es educar, para qué, ¿cierto? Y recordemos que aprender, enseñar y educar tiene que ver con la acción, qué es lo que hago en el aprendizaje, en la enseñanza y en la educación. Pero también me lleva a la otra parte de la aprendibilidad, de la enseñabilidad y de la educabilidad, que tiene que ver con esa actitud y formación que tengo en cada una de esas áreas en las que actúo, ¿cierto?
cómo es mi actitud frente a, cómo trabajo con los otros, cómo no solamente aprendo, sino que tengo una actitud para aprender, cómo no solamente enseño, sino que tengo una actitud para enseñar, y cómo no solamente educo, sino que tengo una actitud para educar, ¿cierto? Y entonces allí pensamos en el docente y en cosas que tiene implícitas en las que debería reflexionar sobre su actuar, ¿cierto? Sobre esa educabilidad, ¿sí? Y esa enseñabilidad, y entonces aquí salen los sesgos cognitivos, que no los vamos a tocar todos porque nos extenderíamos muchísimo, pero cuando hablamos de los sesgos cognitivos son cosas que nosotros como docentes, y no solamente como docentes, sino que esto se puede aplicar a los estudiantes y a las demás personas, tenemos y que deberíamos revisar, ¿cierto? Deberíamos revisar en nuestras prácticas para que no nos pase. Entonces, por ejemplo, tenemos el sesgo del status quo, donde tiene que ver muchísimo con lo que yo les decía un rato, de que la educación no es una deriva metafísica que no cambia nunca, sino que es mutable, ¿cierto? Entonces, ojo, hay que revisar el sesgo del status quo. Debemos cambiar, que las cosas no son las mismas siempre, ¿cierto? ¿Qué pasa con el sesgo del efecto halo? Que porque soy el super docente que tiene los super títulos, ¿cierto? Que tiene muchísimos títulos, entonces eso ya me capacita para en realidad tener una didáctica y una pedagógica y una práctica pedagógica adecuada. Hay que revisar eso, porque muchísimas veces los títulos no son sinónimo de que hacemos las cosas bien, ¿cierto? Y el no tener títulos a veces tampoco refleja de que no hacemos las cosas bien. Entonces hay que fijarse en eso también, en que ese efecto halo no permee en nuestras prácticas educativas. Otro muy importante también es el sesgo del anclaje, cómo a partir de lo que vemos en nuestros estudiantes a primera vista o a última vista, o en nuestros profesores a primera vista o a última vista, determina quiénes son. O sea, nosotros determinamos quiénes son solamente porque se sacó un 5 o porque se sacó un 1. Entonces, ¿qué pasó con el resto? ¿Cierto? ¿A qué estamos anclando esas percepciones que tenemos de esos diferentes actores? ¿Cierto? Entonces, allí también hay otros sesgos muy importantes, como el sesgo del resultado, que tiene que ver también con la nota y nos llama la atención sobre la evaluación. ¿Qué tipo de evaluaciones estamos realizando? Si solamente es algo que realizamos por allá al final de la clase, o es algo que es continuo y permanente, si tomamos en cuenta esos saberes que los estudiantes traen de toda su formación y de toda su vida, o solamente los que adquirieron en nuestra aula de clase. Esos sesgos cognitivos también son muy importantes. Entonces, es una reflexión de los saberes y conocimientos, de la educación, de nosotros mismos, del mundo y de los otros. Siempre deberíamos hacer esa reflexión. Y cuando tenemos esa reflexión, pues esa reflexión de una nos vuelve a la sospecha, ¿cierto? Entonces vamos y venimos, de la emoción a la sospecha a la reflexión, y la reflexión nos devuelve a la sospecha. ¿Por qué? Porque a partir de lo que reflexionamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras prácticas, ¿sí? Sobre lo que vamos aprendiendo, pues tenemos más hipótesis, pues podemos criticar más, pues podemos dudar más, ¿cierto? Y si dudamos más y vemos que a partir de la reflexión dudamos, pues también surgen emociones y vuelve y se devuelve otra vez, o emoción, sospecha, reflexión. Y después de que estamos ahí, podemos seguir en la sospecha de la reflexión, pero también pasamos a la transformación. ¿Una transformación de qué? Pues de esas prácticas, ¿cierto? Esas prácticas que todos los días hacemos. Entonces, cuando hablamos de la transformación, tenemos que tener en cuenta eso que les decía al inicio, de que en la educación el cambio es la única constante, como nos decía Heráclito, ¿cierto? Y no solo en la educación, sino en la existencia, en la vida, ¿cierto? Pero pues aplica al campo educativo. Todo el tiempo estamos en mutación y en transformación. Entonces, si tenemos en cuenta eso, la transformación siempre será una constante, pero estará permeada por esa reflexión, esa sospecha y esa emoción en el caso de la educación, ¿cierto? Entonces, si hablamos de esa transformación, nos adentraríamos un poco en los saberes, en cómo son los saberes en cómo se transforman esos saberes, ¿cierto? En cómo lo hacemos a través de las transposiciones didácticas, de los métodos que damos, cómo mutan, cómo toman diferentes formas según el modelo pedagógico que utilicemos o según nuestra práctica de aula, ¿cierto? ¿Cómo es esa transformación? Y aquí me gustaría traer a colación algunos puntos de un manifiesto que se llama Manifiesto EduPunk, que fue escrito por Alejandro Piscitelli y Marcelo de la Torre, donde nos invitan precisamente a reflexionar sobre todas esas prácticas que nosotros tenemos.
y de cómo a partir de ellas podemos reflexionar, sospechar y emocionarnos en la educación para alcanzar esa utopía de la educación significativa, ¿cierto? Es una de ellas, que es el mundo en el aula, ¿sí? ¿Cómo traigo el mundo al aula? Mi aula no debe ser un espacio cerrado, el mundo debe estar allí. Debo traer los procesos históricos, contextuales y socioculturales que van aconteciendo. Allí también podemos hablar de Freire cuando nos habla de una educación en y con el mundo, que está atenta a los sucesos y al momento histórico que le tocó vivir. Como todo esto en lo que estamos ahora, en este lío, ¿cierto?, de la virtualidad y que la educación cambió con todo esto, pues cómo traemos el mundo en el aula, cómo cambiamos nuestras prácticas educativas para que en realidad siga siendo de calidad y significativo. Sea mediador y no mediador y no medidor del conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo soy ese sujeto que está entre lo que estoy enseñando, cómo lo estoy enseñando y entre mi estudiante? Y no simplemente estoy midiendo con una nota qué es lo que está aprendiendo en realidad. ¿Qué hay en ese proceso, cierto? Los roles deben ser emergentes, polivalentes, invisibles. Es decir, el aula no debería jerarquizarse, si bien el docente obviamente merece respeto, los estudiantes también lo merecen, ¿cierto? Debería ser una relación horizontal donde no solamente el estudiante aprende, sino donde el profesor también aprende. Y aprende algo muy importante, y es algo a lo que yo les he llamado la atención todo este rato. Aprende a seguir siendo docente, aprende a cómo enseñar, aprende nuevas técnicas de acuerdo a lo que van viendo con sus estudiantes, aprende, toma experiencia de todos los sucesos que van aconteciendo en su aula de clases, de cómo se comporta este u otro estudiante, de qué cosas puedo hacer para solucionar tales o cuales situaciones. ¿Qué más aprendizaje que ese que nos dan nuestros estudiantes todos los días, que en realidad son los que nos hacen ser los docentes que somos? ¿Cierto? No sea una TV, interpele realmente, ¿cierto?, con los que nos rodean. No sea esa persona, esa televisión que tenemos en la casa, ¿sí?, que está prendida todo el tiempo pero que nadie escucha, ¿cierto? Que está prendida todo el tiempo pero que dice y dice y no interpela al otro. Construya en colectivo, tome en cuenta a sus estudiantes, ¿cierto? Y otros puntos que también son muy importantes es expanda su mensaje, haga fallar las cuatro paredes de su aula, ¿cierto? O las cuatro paredes que lo rodean. Eso quiere decir, otra vez, el mundo en el aula y el aula en el mundo, ¿cierto? Está en doble vía, ¿sí? Otra vez, mi aula no es un espacio de cuatro paredes. Allí deben construir muchísimas perspectivas, visiones del mundo, criticidades del mundo, ¿cierto? Entonces, expandir el mensaje, llevarlo a otras partes, buscar transversalizar procesos con otras instituciones educativas, con otros profesores, con otras experiencias, que simplemente estar dando clases, dictándolo todos los días, ¿cierto? Haga usted mismo, pero también esencialmente hágalo con los otros, ¿cierto? Allí están sus estudiantes, ellos trabajan cooperativamente y usted trabaja cooperativamente con ellos. ¿Cómo construir en colectivo? ¿Cierto? ¿Qué clase de evaluación hago también? Eso también pasa por la evaluación, ¿sí? Y séptimo, destruya estas reglas, cree las suyas y luego destruyalas. Es decir, nuestro ejercicio docente es un ejercicio, otra vez, que muestra todos los días y que puede estar sujeta a estos 7 puntos, a los de la emoción, a la sospecha, a los de la reflexión, pero que van cambiando y van mutando, ¿cierto? De acuerdo a lo que me encuentro todos los días en el aula de clase con mis estudiantes. Entonces, emoción me lleva a la sospecha me lleva a la reflexión me devuelve a la sospecha a la emoción, pero la reflexión me lleva a la transformación. Y si yo me transformo constantemente, pues de alguna manera y de acuerdo a lo que vaya sucediendo con nuestros estudiantes, quizá podríamos estar alcanzando un poquito ese horizonte del que nos habla Eduardo Galeano, ¿cierto? Que caminamos un poco y lo veo allí lejano, pero camino 2 pasos y lo sigo viendo, pero no lo encuentro, pero lo estoy acercando a él, ¿cierto? La utopía sirve para caminar, como dice él, sirve para, en nuestras prácticas diarias, en nuestras prácticas como docentes, en nuestras prácticas de aula, a través de estos conceptos, poder alcanzar esa utopía de una educación tal vez significativa. Entonces eso era como todo lo que les quería contar por el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, profesora Luisa Fernanda Jaramillo, muchas gracias. Todavía, perdón, que aquí tengo creo que también un eco. Hubo todavía algunos
dificultades, ¿cierto?, para escuchar, pero aún así te escuchamos. Yo no sé si hay alguno que no pudo escuchar bien, ¿cierto? Hubo que hacer ahí, ¿cierto?, un esfuerzo que son estas circunstancias. Me acordé mientras exponías de un relato de Roland, creo que es de Roland Barthes, de Humberto Eco, cuando le preguntaban cómo debería ser una excelente biblioteca, y él decía que es una biblioteca donde se le demoren el libro, donde no lo encuentren, donde siempre lo pierdan, donde las bancas pues no sean cómodas, donde haya una metáfora, ¿cierto? Entonces pensé ahora, ¿cierto?, porque tuvimos que agudizar también el oído para escucharte, porque haces una reflexión. Aquí también pensaba, aquí todos, los que estamos aquí somos colegas, todos somos profesores. Es posible que también haya estudiantes que obviamente que van a ser docentes, que van a ser profesores en las distintas modalidades. Entonces, tú reflexionas sobre una serie de aspectos que creo lleva también a que todos reflexionen sobre su práctica, ¿cierto? Sobre unas preguntas que tenemos que estar haciéndonos permanentemente sobre cuál es nuestra función, nuestro oficio, sobre qué es la educación, qué es la escuela, por qué las prácticas en la escuela, pienso también, han variado tan poco durante tantos centenares de años. Luego hay unas palabras claves que a mí me encantan cuando tratas de caracterizar al profesor como alguien que se tiene que preguntar, ¿cierto? Creo que si hay algo que nos caracteriza es que debemos de preguntarnos todo el tiempo y preguntarnos siempre. Hablas de innovar. Creo que eso de innovar está con el cambio, con la transformación, posiblemente algo que tú resaltas, ¿cierto?, en esta conferencia. No nos debemos quedar quietos, estáticos, debemos cuestionarnos todo el tiempo, adaptarnos, ¿cierto? Y yo también pensaba en estas circunstancias. Creo que estas circunstancias a todos, ¿cierto? Es decir, a todos nos obligó a movernos, a innovar, a afrontar las dificultades. Algunos, es decir, las experiencias son muy ricas porque algunas de esas dificultades son mayores, por eso no nos podemos quejar. Yo he escuchado muchas experiencias de profesores que están en los municipios, en la escuela rural, no necesariamente en la escuela rural, en los municipios, ¿cierto? Y de pronto, y aquí mismo en Pereira, ¿cierto?, en Dos Quebradas, todas las innovaciones, las estrategias, las cosas que han tenido que hacer para llegar a los estudiantes. En este momento incluso recuerdo que hay un grupo que se conformó que se llama Profesores Transversales, que ganó una experiencia de aprendizaje significativo por lo que hicieron en Santuario, en el Foro Educativo Departamental, y fueron a representar, están en la representación nacional como ganadores del departamento. Bueno, ahí hubo otras 2 experiencias, también me parecían a mí maravillosos, como creo que todos los asistentes aquí, profesores que han tenido que afrontar también esta situación, pues tienen obviamente sus experiencias. Y luego la otra parte donde tú hablas de todo el aspecto cognitivo, cuando hablas de los sesgos cognitivos, ¿cierto? Entonces le das ese soporte también teórico a tu presentación, pero resalto el hecho cuando hablas del cambio, de la movilidad, de la transformación, de la capacidad de adaptarnos que debemos tener. Ahí es donde yo creo que afrontamos unas circunstancias, una situación muy particular, y lo digo aquí de pronto también entre comillas. Me gusta poco cuando leo, me molesta un poco en ocasiones cuando leo algunos artículos en prensa o cuando nos comparan en los resultados con Finlandia, que con Corea, yo no sé qué otros países. Pues bueno, los niños de Finlandia no se van a la escuela sin desayunar, ¿cierto?, sin almorzar. Es decir, algunos en sus casas no viven 4 o 5 en habitación. Los profesores pues ganan 3 o 4 veces más que en Colombia. Entonces esas comparaciones así son muy, ¿cierto?, no me gustan, delicadas, porque nuestra realidad es muy distinta y la afrontamos, y creo que todos
que es lo que me comentan todos los profesores egresados que trabajan en los distintos colegios, me comentan. Bueno, esto es pues obviamente también una charla. Yo no sé si alguien de los profesores que están aquí con nosotros quiere encender el micrófono, comentar algo antes de que pasemos al otro punto, aportar, ¿cierto?, algo a la exposición que acaba de realizar la profesora Luisa Fernanda Jaramillo. Si hay alguien que se anima, pues enciende el micrófono, porque, como les dije, aquí todos somos entonces colegas, ¿cierto? Y yo sé que todos tenemos una experiencia también para contar. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún aporte en este momento. Bueno, no sé si alguien desea, bueno, entonces, de todas formas, si en algún momento, ¿cierto?, lo desea hacer, pues simplemente toma la palabra. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, ¿cierto? El siguiente punto, que es el reconocimiento que hacemos, ¿cierto?, la mención de algunos egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación. En este punto también le pido a la profesora Luisa Fernanda que nos hable un poquito de esa estrategia también de selección que se realizó. Claro que sí, para el reconocimiento de nuestros egresados del día de hoy, pues cabe aclarar que, como decía Arbey, el director de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual, pues este reconocimiento es simbólico, ¿cierto? Cada año, año tras año, reconocemos a nuestros egresados, un puñado de ellos por las cosas que van haciendo, pero en realidad es un encuentro, un reconocimiento para todos, y año tras año vamos trayendo un poquito más de cada uno. En esta ocasión seleccionamos a los egresados, o bueno, los seleccionaron los directores de cada una de las escuelas y de cada uno de los programas, ¿cierto? Los profesores también que han sido partícipes en ese proceso de formación de los egresados y que han visto todo su proceso. Entonces, a partir de lo que nos dijeron nuestros directores y los profesores, pues hemos traído aquí a unos egresados para darles como ese reconocimiento simbólico. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Luisa, antes de, bueno, sí, antes de entonces de iniciar, yo también pues quisiera decir unas palabras al respecto. Miren, este evento pues llevamos varios años haciéndolo de manera obviamente presencial. Cuando se podía, lo hemos terminado con una copa de vino, hemos tenido música, después ha sido café, ¿cierto? Una empanada, un pasaboca. Allá en la universidad, pues nos hemos dado la mano, nos hemos encontrado, ha sido agradable el contacto, y yo creo que, yo personalmente creo que esto obviamente no reemplaza, ¿cierto?, ese encuentro con ustedes que esperamos de todo corazón tenerlo el año entrante. Esperemos que así sea, que nos veamos no solamente en el encuentro de egresados, sino en todas las actividades que tenemos allá en la universidad anualmente, y que muchos de ustedes participan. Entonces, como lo decía la profesora Luisa, ¿a qué hacemos? Pues es que no podríamos nombrarlo, ¿cierto?, a todos, pero todos, obviamente, todos como egresados que realizan su labor de distintas maneras, pues merecen ese reconocimiento. El reconocimiento es para todos. Entonces, en el simbolismo de reconocer a algunos egresados, los estamos reconociendo a todos, a todos. Entonces, sientan que si alguno, pues hay veces no lo mencionamos, o pues no es por... es decir, todos tienen obviamente reconocimiento. Yo veo aquí, yo les agradezco a ustedes una participación también muy grande. Miren, yo conozco a algunos de los que están aquí conectados, a muchos no los conozco, no sé de qué programa son, ¿cierto?, egresados. Ahí es donde aquí yo alcanzo a leer a Brenda Natalia, Carlos Arturo, Catalina, un poco más adelante Cristian Arley, Claudia, Damaris, Daniela Cardona, profesores, sí, todos profesores, Daniela Rendón, Liana Tamayo, Germán Augusto, obviamente algunos profesores de nuestro programa que están también aquí acompañándonos,
Jefferson, John León, Juan Sebastián, ¿cierto? La mayoría, por supuesto, no los conozco, Juliana Bedoya, Caroline, Marco Antonio, ¿cierto? Los veo y veo obviamente la foto que tienen como perfil y así trato obviamente de entrar en un poco en ustedes, ¿cierto? Como Marco Antonio, que creo que tiene una foto de hace judo o karate, me imagino, ¿cierto? María Victoria, María Marisol, bueno, Rachel, ¿cierto? Santiago, por supuesto, algunos de esta lista, Jessica, Gina Marcela, Jonathan, es una lista ahí, una gran participación, la mayoría no los conozco, espero obviamente que cuando superemos esta situación, pues sigamos obviamente aprovechando estos canales, pero nos podamos obviamente encontrar, que es lo que más deseamos. Entonces, tenemos esta mención para algunos obviamente egresados del programa. Teníamos obviamente pues una breve lectura de cada uno, pero el evento se nos haría demasiado largo, entonces simplemente los menciono, ¿cierto? La facultad y su observatorio de egresados reconoce a los egresados de en este caso, licenciatura en español y literatura, como egresados destacados en su campo de acción, ¿cierto? Y en este sentido, entonces, queremos hacer una mención al profesor Giovanni Olave Arias, ¿sí? A la profesora Eva Patricia Velázquez Upegui, a la profesora Yanoa Flores de este programa, a la profesora Liliana Patricia Montoya Díaz, al profesor John Jairo Carvajal, de la licenciatura en Español y Comunicación Audiovisual, también pues mencionamos en esta ocasión al profesor Hernán Mayama Ríos, al profesor Wilmar Ospina Mondragón, de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. Entonces, queremos en esta ocasión recordar al profesor Santiago Rengifo Orozco, que también es profesor del programa, al profesor César Darío Salazar Ríos, al profesor John Stewart Gómez Palacio, nos acompañan en el evento, a la profesora Luisa Fernanda Tamayo Cano, a la profesora Norma Viviana Jaramillo, Geraldine Vélez Agudelo, creo que muchos están aquí acompañándonos, a Jonathan Jesús Marín Gómez, Alejandra Silva Ramos, a Paula Andrea Vadillo Ramírez, Juan Esteban Jaramillo Osorio, Juan Manuel Rojas, Brenda Juliet Moreno Rodas, Walter David Soto Villada, a Michelle Rojas Acosta, a Jimena Incapié Rendón, a Daniel Cardona, Miguel Ángel Fuentes, Kenia Lisbeth Salazar, Betty Sánchez Salcedo, Eliana Tamayo, Diana Alejandra Pineda, Claudia Echeverry, Jessica Hernández, Juan Carlos Gallego, Viviana Rodríguez, el profesor Germán Cruz, que nos acompaña también aquí en este acto. Bueno, estos son, había un número grande de egresados de comunicación, son los nombres, ¿cierto?, que recibimos, que llegaron, pero podría ser obviamente, todos los programas tienen un número alto de egresados, entonces aquí no, pues no recibimos de pronto todos los nombres, pero igual, es decir, el reconocimiento son para todos los licenciados de Educación y Desarrollo Comunitario representados en Julián David Zuluaga Motato, en Elsie Angélica Aguilar Rengifo, en María Camila Guzmán Chala, o Chala creo,
De la licenciatura en Pedagogía Infantil, tenemos entonces a Paula Marcela López Martínez, a Melissa Franco Correa, a Jesús Alberto Mejía Ríos, a Luisa Fernanda Duque Gómez, a Daniel Fernández Betancourt. Bueno, a Carol Shirley Moreno Olaya, a María Camila Echeverría Osorio, Alejandra, a Lisette Viviana Barón Mosquera, a Luisa Fernanda Duque Rojas, a Irene Perfetti Salazar, a Juliana Gallo Ceballos, a Lady Diana Jaramillo Pozo, a Viviana Isabel Giraldo Arias, a la profesora Marta Isabel Cardona Agudelo, a Yuri Viviana Cardona Lacerna, a Soraya Estefanía Giraldo Valdés, a Claudia Marcela Betancourt Tavares, a la profesora Cindy Gisette Monge Aguirre, a la profesora Lady Joana Valencia Ardila, a Tatiana Salazar Marín, a Laura Suárez Zapata, a Yuli Paola Castro Arango, a Juliet Santa María Valencia, a Marco Antonio Suárez Sánchez, a Juan David Roldán Bedoya, a Tatiana Zuluaga Muñoz, a la profesora Daniela Mesa Pérez, a María Alejandra Urrego Olarte, a Juliana Andrea Hernández Obando, a Elizabeth Martínez, a Mayra Juliet Valencia Toro, a María Isabel Valencia Reyes, a Silvia Catalina Tabima Bueno, a Lady Caterine Betancourt Castañeda, a Juliana Grisales Ramírez, Karen Asleidy Machado Mena, Sandra Milena Herrera González, a la profesora Jenny Natalia Ramírez Bravo, a Diana Marcela Arana Hernández, a Diana Yadira Bedoya Hernández, a Carolina Rivera Machado. Bueno, entonces en los egresados, obviamente, que hemos nombrado, hacemos, por supuesto, el reconocimiento de todos los egresados de la facultad, felicitaciones. Lo interesante es que cada uno, como los que están aquí presentes, tienen una historia. No había saludado, pero aprovecho para saludar al profesor Gerardo Tamayo de la licenciatura en Pedagogía Infantil y a la profesora Luca Escobar de la licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario, ¿cierto? Entonces, ellos están aquí también como director y como representante, obviamente, del programa, la profesora Cecilia Luca. Bueno, ahora vamos a la última parte del evento, que es algo que quisiéramos hacer siempre y buscaremos otra estrategia para que esto sea un poco más rico, y es escucharlos a ustedes, escucharlos unos 10 minutos por lo menos a un egresado de cada programa, contándonos, ¿cierto?, un poco de su experiencia, de su actividad, ¿cierto?, profesional, académica. Tenemos obviamente algunos invitados, ¿cierto?, para este evento. Queríamos, no sé si está aquí la profesora Elsie Angélica Aguilar Rengifo, profesora Elsie Angélica, perdone, me ayudan
Mira si está... Hola, profesora, ¿cierto? Sí, señor. Buenas noches para todas y para todos. Bueno, profesora, gracias. Entonces, la profesora Elsie Angélica Aguilar Rengifo es egresada de la licenciatura en educación. Ella, la profesora, ha trabajado en el proceso de paz, ha participado activamente en las sesiones llevadas a cabo en La Habana, Cuba, en la Mesa de Género y Mujeres. Actualmente sigue trabajando en actividades relacionadas con el proceso de implementación del acuerdo al lado de los actores protagonistas del proceso, vinculada al Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, prestación de servicios profesionales de investigación, contribuyendo en la realización del documento de recomendaciones al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política pública sobre cultivos de uso ilícito y proporcionar elementos para el aislamiento institucional y social y la elaboración de planes de desarrollo local en la región del Putumayo. Bueno, entonces toda la actividad y la hoja de vida, obviamente, de la profesora es grande, muy importante, obviamente, para nosotros, para el programa. Entonces, bienvenida y profesora Elsie Angélica Aguilar, en unos 10 minutos que nos comparta a todos los egresados que estamos aquí un poco de tu actividad. Gracias. Tiene la palabra, profesora. ¿Puedes encender el micrófono? Okay. Bueno, muchas gracias. Estoy acá como intentando presentar algunas fotografías, pero pues me ha quedado como difícil para contarles un poco lo que ha sido pues mi actividad laboral después de haberme graduado como licenciada en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como bien lo contaba el profesor Arbey, he realizado pues diferentes labores, esencialmente relacionadas con el proceso de paz y la implementación del acuerdo. Inicialmente estuve en la delegación de organizaciones de mujeres y comunidad LGTBI de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Posteriormente estuve, como lo mencionaba el profesor, apoyando en metodologías de investigación para la aplicación del punto 4, cultivos de uso ilícito, en el departamento de Putumayo. Bueno, acá ya pude como compartir. Bueno, ya están viendo, perdón, ya están viendo la pantalla, ¿me podría No, aún no. Decir? No así está compartiendo, en este momento está abriendo. Bueno, como les decía, estuve participando en metodologías de investigación, contribuyendo a la realización de recomendaciones para la implementación del punto 4 sobre cultivos de uso ilícito en la región de Putumayo en el año 2016. También realicé apoyo asistencial para la gestión de insumos y procesos del enfoque de género y derechos de las mujeres en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que es, por decirlo así, la continuación de la Mesa de Diálogos de La Habana en Colombia y que se encarga de la implementación del acuerdo. También participé como facilitadora junior en la implementación de un proyecto entre la Embajada de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones en prevención a la violencia basada en género con mujeres en tránsito a la vida civil en diferentes departamentos y en diferentes espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde se encuentran las personas que están haciendo el proceso de reincorporación. Como les dije y como lo ha contado el profesor, mi experiencia pues ha estado enfocada en el trabajo con mujeres en proceso de reincorporación y asimismo pues digamos desde las herramientas que brinda la licenciatura, pues he participado en procesos de inclusión del enfoque de género en proyectos productivos de las mujeres que adelantan el proceso de reincorporación, además de trabajo con comunidades
con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, en Antioquia, en el departamento de Antioquia, específicamente en Dabeiba, en un proyecto entre ONU Mujeres y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, para generar proyectos productivos de autonomía económica para mujeres también en proceso de reincorporación. Y actualmente, aparte de estudiar la maestría en Historia de la Universidad en la 10ª cohorte, estoy como facilitadora territorial en el proyecto entre la OIM y Suecia en la implementación de planes de prevención de la violencia basada en género. Y en la maestría estoy desarrollando un proyecto de grado en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, denominado Relatos Insurgentes, que quiere visibilizar la participación política de las mujeres que decidieron la lucha armada como forma de vida, para conocer historias de vida a profundidad. Pues eso sería lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. Profesora Angélica, muchas gracias por compartirnos esa experiencia y muchas felicitaciones, ¿cierto? Estas son también las gratas sorpresas que uno se lleva y como lo decía al principio, creo que todos tienen una historia de estas para contar, pero muy importante y muy valioso tu trabajo y muchas felicitaciones. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar un egresado de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, el profesor John Stewart Gómez Palacio. Profesor John Stewart, ¿me puede escuchar? Sí, señor, profe, ¿cómo está? Muy bien, profesor John Stewart, es un gusto tenerte aquí. El profesor John Stewart es egresado de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. Es líder del colectivo Imparciales, red de acompañamiento docente, que surge en el marzo del año 2019 y se ha dedicado a la creación de estrategias didácticas y pedagógicas mediadas por TIC para el sector educativo nacional e internacional. Este colectivo ha sido una experiencia significativa con alto impacto en el medio, debido a que ha contribuido al mejoramiento y fortalecimiento de las prácticas educativas de colegios y universidades del país. Imparciales se ha convertido realmente en un gran proyecto de emprendimiento que ha terminado vinculando un buen número de egresados de los distintos programas también de la facultad. Entonces es impresionante la manera como este proyecto, que inicia con el profesor y con otros egresados y estudiantes, se consolidó en tan poco tiempo. Profesor. Bueno, profe, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Quisiera compartirles que entonces lo que es Imparciales es una pequeña muestra de lo que nosotros podemos hacer como licenciados en comunicación, y es que precisamente en el estado que nos encontramos actualmente, desde el punto de vista social, estamos obligados desde nuestro perfil profesional a aportarle de alguna manera a nuestro entorno, y que más que haciéndolo con lo que nos apasiona y lo que nosotros sabemos hacer, que es unir las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas para crear impacto social. Y creería yo que todos los que estamos aquí presentes, de alguna manera estamos haciendo ese impacto, tanto desde lo local, lo nacional y lo internacional, porque me alegra mucho también ver acá personas que están llevando ese perfil y ampliando nuestro campo laboral también a otros países. Entonces lo que es Imparciales es un gran equipo de trabajo, alrededor de 30 personas, egresados y estudiantes actuales de la licenciatura en comunicación, que se pusieron la camiseta ahora durante la pandemia de decir, hey, es el momento de fortalecer nuestra mirada, nuestro punto de vista como profesionales en el campo de las TIC, y podemos lograr impactar a la población de docentes. Y esto se volvió una locura prácticamente. Empezamos poquito a poquito, con unos poquitos docentes, y ahora ya estamos liderando grandes poblaciones. En estos momentos estamos trabajando con la Vicerrectoría Académica de la Universidad, hemos trabajado con algunas alianzas internacionales también, como lo es con México, con España. Ahorita estamos escribiendo también un artículo académico que se manda esta semana. Aparte, hemos logrado hasta un programa de televisión, programas radiales,
seminarios, ciclotalleres, entonces ha sido una muy buena forma de potenciar nuestro perfil emocional al mundo, lo que nosotros somos capaces de hacer, y más que eso, aportarle como a la gente que primero conozca quiénes somos, que a veces se pierden un poquito con nuestro perfil, precisamente con el nombre, pero decir que es el momento oportuno para mostrar las ventajas que tiene ese tránsito hacia otras modalidades de enseñanza y aprendizaje, enseñarle y mostrarle al estudiante, sensibilizarlo desde su relación con las tecnologías de información y comunicación, y de alguna manera potenciar las estrategias didácticas que los docentes aplican normalmente en la presencialidad y que pueden llevar a este campo virtual también. Así que ha sido una muy buena aventura, pero con este equipo que es tan bueno y que son capaces de realizar, porque están diseñando proyectos, están ejecutando y hasta les ha tocado hacer presupuestos que nosotros no somos muy buenos en esto, pero la estamos llevando y la estamos sabiendo hacer. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Imparciales, que también aquí hay varios presentes, y pues gracias también a la Facultad del Programa de Licenciatura en Comunicación por todo el apoyo que ha tenido con el colectivo. Profesor Stewart, muchas gracias. Yo te pediría que compartas en el chat de pronto el enlace, ¿cierto?, de las páginas para que los profesores que están aquí puedan entrar y aprovechar todos estos contenidos que ustedes han producido, para que sepan también dónde encontrarlos, ¿cierto? Como acabas de comentar, esta iniciativa también liderada por ti ha contado con la participación de otros profesores, ¿cierto?, del programa. Creo que el profesor César Darío, el profesor Santiago Rengifo, estudiantes, ¿cierto?, y egresados. Entonces, también yo por este proyecto, ¿cierto?, tan importante, que ha logrado consolidar en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, mientras conversaba también, recordaba que hay otro gran proyecto que es el de educadores noveles, ¿no?, que también está cogiendo fuerza, otro proyecto de emprendimiento. Vi también entre los asistentes al profesor Germán Cruz, que lidera Empresarios por la Educación. Entonces, una cantidad de proyectos de este tipo realmente muy valiosos y muy importantes. Muchas gracias, profesor John Stewart, y entonces te pido que compartas los enlaces de Imparciales por el chat para los profesores. Ok. Bueno, ahora de la licenciatura en Pedagogía Infantil, no volvimos a tener comunicación con Paola Marcela López Martínez. Yo no sé si Paola Marcela López se encuentra aquí, está con nosotros. Hola, profe. Paola. Ok, Paola Marcela López, no te he visto. Pues Paola, bienvenida, ¿cierto? Paola, no tengo aquí, obviamente, no tengo en este momento porque no creo que no nos llegaron, ¿cierto? Como particulares. Gracias, profesor Gerardo Tamayo, director de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos, un cordial saludo y bueno, felicitaciones por estar aquí, por este homenaje que es para ustedes, y también pues agradecerle a todos los organizadores, al profesor Arbey y a Luisa, porque nos han podido convocar en este sistema desde la casa para estar aquí con ustedes. Es un honor para mí presentarles a la profesora Paola Marcela López Martínez. Ella es una egresada de nosotros de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Hasta ahora pues no tenemos egresados de la licenciatura en Educación Básica Primaria. Quiero contarles que ella es egresada desde el 2008, pero también tiene una maestría en estudios en infancias hasta hace 2 años, hasta el 2018, con la Universidad de Antioquia. Ha sido escritora en capítulos de libro junto con otros coautores, y ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales, entre ellos la segunda Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes en la Universidad de Antioquia en el año 2016, entre otros eventos que seguramente pues, en su historia, en su hoja de vida nos tiene. Hay algo que nos llama mucho la atención de nuestras egresadas y de nuestros egresados, y es la inquietud. O sea, no se pueden quedar quietos después de que salen de nuestra licenciatura, no se pueden quedar quietos porque comienzan a abrir un abanico de posibilidades que inicialmente, por un lado,
se oferta desde lo que lo mueve a uno, desde la emoción, desde las inquietudes y las reflexiones que ahorita mismo nos decía Misa Fernanda. Y entonces Paula Marcela, profesora Paula Marcela, ha trasegado por el ámbito de la coordinación académica, es inquieta también en la investigación, en el diseño de procesos curriculares. Además que tiene una experiencia que seguramente es la que nos va a contar ahora sobre cómo ser asesora y cómo ha impactado desde su profesión como licenciada en la ciudadanía digital, ¿sí? Entonces, también ha sido alfabetizadora en GEMPA, que ahorita nos va a contar más o menos de qué se trata. Y curiosamente hay un elemento que nos llama mucho la atención, es la terapia menstrual. Entonces las dejo con la profesora Paula, y bueno, bienvenida y un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias, profe Gerardo, y al profe Arbe, y pues a todas las personas que han organizado este evento por la invitación. Lamento mucho las dificultades con la comunicación. He tenido una semana un poquito agitada, pero bueno, hay que sacarle el tiempo a todo lo que a una le apasiona. Bueno, yo quiero compartirles una presentación muy breve. Si por favor me pueden dar aviso cuando la estén viendo, les agradecería mucho. ¿Ya es visible? Sí, Paula, muy bien. Eso está bien. Listo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero primero contarles mi experiencia laboral. Ha sido en el sector privado como docente inicialmente de jardines infantiles. Luego fui asesora pedagógica en corporaciones y proyectos de impacto social con poblaciones vulnerables. Después fui docente del sector público por varios años y en básica primaria es un rol que disfruté muchísimo, bueno, cada uno de ellos. Luego renuncié al magisterio y viajé a Antioquia. Allí decidí hacer mi maestría muy enfocada en la investigación porque era algo que quería aprender y pues afortunadamente pude hacerlo y desarrollé un proyecto maravilloso que se llama La diversidad desde las narrativas de las niñas y los niños. Relatos para pensarse la despatologización de las infancias, que es un tema que me apasiona y en la línea de investigación era sobre inclusiones y exclusiones. Ahora con todo esto no voy a profundizar mucho en el aspecto, en las otras formaciones, pues como alfabetizadora GEMPA es una propuesta que nació de Esther Pilar Grossi, que es una profesional de Brasil, que busca enseñar el proceso de lectura y escritura a través de la metodología GEMPA, que finalmente es enseñar a través del juego. Y este es un proceso que me gusta muchísimo. Yo a partir del 2016 decido ser emprendedora, trabajar independiente, manejar mi tiempo, mis horarios. Entonces empiezo a hacer acompañamientos pedagógicos a nivel presencial. Pero cuando llega todo esto de la virtualidad, pues igual me toca replantearme mi independencia económica y durante un mes estuve pensando, me quedé sin trabajo. Entonces, después las familias que asesoraba empezaron a pedirme que siguiera el proceso con las niñas y los niños, pero pues yo siempre he enseñado a leer y a escribir de manera muy cercana y yo decía, esto no es posible desde la virtualidad. Pero sí es posible, es cuestión de intentarlo y obviamente de hacer un trabajo personalizado, de diseñar material, de aprender, de actualizarme en el uso de las herramientas tecnológicas, de perder el miedo, de ver muchos videos, de buscar otros profesionales y otras profesionales que están haciendo cosas maravillosas y apoyarme en lo que vienen haciendo. Y ha sido para mí una oportunidad de llegar a diferentes territorios porque tengo estudiantes de Estados Unidos, de Perú y de muchas partes de Colombia. Yo más o menos desde hace 2 años, empiezo también a hacer un camino hacia la educación menstrual. Me formé como terapeuta menstrual. Esto es un proceso, pues obviamente más holístico, no tiene nada que ver con
con la autoridad académica, pero con los saberes ancestrales sí. Y conozco el proyecto de Princesas Menstruantes, que está liderado y creado por Carolina Ramírez Vázquez, ella es psicóloga. Nosotras somos las demás educadoras menstruales del proyecto. Princesas Menstruantes nace como una alternativa para acompañar sabiamente a las niñas, para desmitificar la narrativa hegemónica de sumisión, de vergüenza y de sometimiento que nos ha sido inculcada y que generalmente aparece cuando la menstruación atraviesa nuestras vidas. Entonces, en el proyecto se crean materiales pedagógicos que invito pues a todas las personas que están acompañando niñas en sus sitios de trabajo a que se planteen la posibilidad de conocer propuestas. No tiene que ser esta, hay muchas propuestas, pero esta es la propuesta pionera de Latinoamérica. Princesas Menstruantes ha viajado por más de 9 países de Latinoamérica haciendo acción educativa. Y los materiales pues están pensados desde una narrativa emancipadora. Entonces están los cuentos, juegos de mesa, libros de mandalas, oráculos, la aquelarre de las princesas, que es una denuncia de todas las princesas clásicas sobre los abusos y las violencias vividas. Dentro de las acciones del proyecto realizamos talleres, rituales, asesorías familiares. Estos siempre se han hecho desde la presencialidad. Tenemos el campamento Empoderadas, que también es presencial. Y en la pandemia iniciamos 2 actividades gratuitas que se llaman la Uteratón y la Vulvatón. En la primera propuesta se inscribieron 278 niñas de más de 17 países. Es una apuesta hermosísima donde trabajamos acciones concretas de educación menstrual a través del juego, de nombrar nuestras partes, de hacer bailes, y pues son acciones muy rápidas, duran 40 minutos. Las hacemos los primeros sábados de cada mes. Todavía se siguen inscribiendo muchas niñas, siempre se nos llena la sala de Zoom. Es muy bonito, muy enriquecedor. Mi compañera Carolina hace formación en educación menstrual desde la virtualidad. Tiene un grupo acá pues de habla hispana y tiene otro grupo de Brasil. Y la Escuela de Niñas fue una propuesta que nació en la virtualidad porque yo le decía a Carolina, Caro, o sea, las niñas siguen menstruando, siguen estando en sus espacios, tenemos que llegar a ellas. Obviamente no desconocemos que esta es una propuesta privilegiada y que le llega a las niñas que tienen acceso a un recurso tecnológico y acceso a internet. Pero tenemos que seguir llegando y cada vez que hacemos una acción que genera un ingreso para el proyecto, siempre hacemos otra acción que sea completamente gratuita para territorios periféricos o becamos niñas también en la escuela. Estas son algunas evidencias de los campamentos. Hacemos una galería de referentes femeninos. Les invito también como educadoras, educadores, a pensarse cuáles son los textos que seguimos recomendando a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, que siempre se dan desde una mirada muy masculina, y hay muchas mujeres que nos pensamos también la pedagogía. Hacemos una labor educativa. Aquí está pues en el centro mi compañera socializando todo lo que es el órgano sexual femenino. Hacemos un acompañamiento de cuidado colectivo, de autocuidado y de ritualizarnos como las diosas principales de nuestra historia. Esta es la Escuela de Niñas, un espacio crítico y reflexivo que se construye en torno a la educación sexual, la educación menstrual y la soberanía del cuerpo. La desarrollamos en 3 módulos de 10 clases por la plataforma Zoom, en encuentros sincrónicos de 1h30, y ya se graduó el primer grupo de niñas poderosas el sábado pasado. Mañana se gradúa el segundo grupo y mañana inicia el 4.º grupo. Ha sido súper lindo y pues ha tenido una respuesta maravillosa. Y en la Escuela de Niñas se trabaja de manera teórica, práctica y vivencial, entendiendo lo vivencial como esa rutina que a la niña le permite pasar por su cuerpo, el aprendizaje vivido en el encuentro. Cuestionamos las narrativas hegemónicas, conocemos la historia política de las mujeres para
identificar cuáles son los derechos adquiridos y cuáles son los que no podemos perder porque siempre existe la vulnerabilidad de perderlos. Reconocemos y nombramos nuestra sexualidad, hacemos un proceso de colonizar nuestros cuerpos. Esto está muy referido a cómo esos mandatos sociales y culturales se han impuesto sobre nosotras por nacer con útero, vagina, vulva. Decolonizamos las trompas uterinas porque no son de falopio, son de cada mujer. Y hacemos un proceso de autocuidado colectivo e individual. Bueno, esa es como la experiencia que yo les quería compartir. Espero que se interesen por conocer el proyecto y por reflexionar sus prácticas de educación con las niñas, niños y jóvenes que tengan a su cargo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesora Paola Marcela, muchas gracias a ti. También te pido entonces que nos dejes el enlace, ¿cierto? Tu contacto, porque yo creo que muchos, ¿cierto? Estarán interesados en esta propuesta, ¿cierto? En esta experiencia. Muchas gracias, profesora Paola. Bueno, ahora pues vamos entonces a escuchar a un profesor de la licenciatura profesora de la licenciatura en Español y Literatura. Hoy nos acompañan, ¿cierto? Algunos de ellos, algunos que alcanzo aquí a observar, la profesora Rachel Bernal, la profesora Liliana Montoya, el profesor John Jairo Carvajal, director de Clepsidra. Pero quisiéramos en esta ocasión invitar para que nos cuente un poco de toda su actividad a la profesora Yanoa Flores, que nos cuente un poco cómo ha sido todo el trabajo, ¿cierto?, que ha hecho, del cual tenemos conocimiento. Entonces, profesora Yanoa, no sé si me escuchas. ¿Estoy aquí? Bueno, muchas gracias, profesora. La profesora Yanoa Flores, ¿me escucha, Yanoa, cierto? Sí. Ok. Naranjo es licenciada en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica Pereira, obviamente el programa de la Facultad de Educación. En este momento es estudiante de la maestría en Literatura Hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante su licenciatura realizó 2 intercambios académicos en el 2016 en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y en el 18 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La profesora Yanoa Flores pertenece al semillero de investigación Edumedia 3 desde hace 4 años y desde el 2017 hace parte del grupo de investigación que lleva también el mismo nombre, Edumedia 3. En representación de este grupo y de la UTP participó en el 2º Congreso Internacional de Comunicación y Educación de la ECA-USP en Sao Paulo, Brasil, en el que presentó una ponencia sobre las relaciones entre las herramientas tecnológicas y la interpretación extratextual de la novela El síndrome de Ulises de Santiago Gamboa, lo cual hizo como parte de su trabajo de grado dirigido por el doctor Rigoberto Gil Montoya y coordinado por el doctor mexicano Gustavo Osorio de Ita. Entonces, profesora Yanoa, bienvenida, ¿cierto?, a este evento y es muy grato escucharte. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y también por la mención. Yo me gradué en el 2019 y pues empiezo también mi labor académica desde que estaba pues en el pregrado como muchos de nosotros. Es importante también decir que hay 2 momentos o actividades que me llevaron a realizar muchas otras, y una es mi primer intercambio académico en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, porque primero pues no había salido del país, no conocía Bogotá, nunca me había, digamos, montado en un avión y decidí irme de intercambio con mis recursos. Entonces pues esto fue como un proceso bastante importante en mi vida. Después de que fui de intercambio en el 2016, pues yo dije, no, quiero estudiar mi maestría en México y pues debido a los requisitos y pues toda la serie de puntos que debía
llenar para poder postularme, empecé desde ese momento como a recogerlos. Por eso realizo la ponencia en el Congreso de la USP, que sería en Sao Paulo, Brasil, también con el semillero de investigación Edumedia 3. Este era como uno de los puntos importantes para postularme en México a una maestría en una universidad pública donde uno es becado para que se dedique solamente a estudiar. Entonces digamos que le solventan su vida para que no se dedique a otra cosa sino a estudiar. Después, pues entre las actividades del semillero y el grupo de investigación que han sido como esa base para mí, para yo continuar con todo mi proceso educativo, decido regresar a México, pero ya me voy a otra ciudad que es Puebla, y me voy a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde me encuentro pues haciendo la maestría en este momento. Cuando fui de intercambio, conocí al profesor Gustavo Osorio de Ita, que me codirigió la tesis de licenciatura junto con el doctor Rigoberto Gil. Estas dos experiencias de ir de intercambio y pertenecer al semillero del grupo de investigación son importantes porque pues a través de todo esto he podido desarrollar otro tipo de actividades como la exposición de fotografías en la cuadra Talleres Abiertos en el Colombo Americano, de unas fotografías de gastronomía mexicana que realicé justo cuando estaba en mi primer intercambio. También expuse un autorretrato en fotografía en el encuentro de diálogos biográficos realizado en diciembre del 2016 en Río de Janeiro, y participé también con mis fotografías en una semana de laboratorio visual de la licenciatura de Antropología de la UAM allá en México, donde pues presenté un trabajo también que sale finalmente de una materia que cursé allá, que no hacía parte de mi plan de estudios, sino que yo decidí ver por mi cuenta, que era fotografía etnográfica, porque pues me gusta el área. Entonces dije, no me la valen en mi programa, pero yo quiero aprender sobre el tema. De ahí salen, digamos, las exposiciones de fotografías. También a partir de varios cubrimientos fotográficos de la marcha gay, me publicaron unas fotos en la revista Bricolage, una revista también de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde una de mis fotos es portada y la otra parte pues es como una nota que va dentro de la revista. Eso fue este año en junio. También he tenido la oportunidad de realizar un taller con la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ofrecí también este año. Y este año también apoyé al grupo de investigación Menta en el diseño y la realización de diplomados virtuales. Y pues también he compartido con otras universidades, por ejemplo, con el programa de comunicación social y la maestría en comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por medio de Edumedia 3, contando nuestra experiencia de investigación. Y pues finalmente contarles pues que después de que en el 2016 decidí empezar a recoger mis documentos para poderme postular a una maestría en México, pues desarrollo o empiezo más bien a plantearme el proyecto con el que me postularía, y pues esto nace también desde el semillero de investigación,
y es una idea de traducción intersemiótica de una novela de Mario Mendoza, y pues que me encuentro realizando en este momento. Eso sería. Bueno, profesora, pues ya no va. Muchas gracias y felicitaciones por toda esa trayectoria. También sería muy bueno si nos dejas el enlace para que muchos de pronto a través de él también conozcan tu trabajo fotográfico. Creo que es una gran carrera, una gran trayectoria en muy poco tiempo. Entonces, muchas felicitaciones y muchas gracias por habernos acompañado en este evento. Bueno, entonces, a ver, hemos llegado entonces al final de este evento. Yo finalmente quiero agradecerle a la profesora Luisa Fernanda Jaramillo, que fue a nombre del Observatorio de Egresados de la Facultad la encargada de organizar este evento. Por supuesto, a todos ustedes, ¿cierto?, que nos acompañaron, y esperamos encontrar otras estrategias el año entrante para escuchar más experiencias, para que nos las compartan posiblemente en otros espacios. Personalmente les doy los agradecimientos por haber estado aquí, por habernos acompañado. No sé si el señor decano quiere entonces dar un saludo final de cierre a este evento, ¿cierto? Miren que es un evento obviamente organizado desde la Facultad de Ciencias de la Educación. No sé si, Gonzaga, si nos escuchas. Sí, bueno, entonces, sí, por supuesto, aquí estoy, profe. Señor decano, entonces te doy la palabra para que a nombre de la facultad entonces hagas el cierre de este evento, y muchas gracias a todos nuevamente. Sí, muchas gracias al profesor Arbey, a la profesora Luisa Fernanda Jaramillo, a nuestra directora de la Asociación de Egresados, Jenny. Qué maravilla, mire, todos ellos son egresados, a las experiencias tan maravillosamente significativas que hoy nos han presentado. Y quiero comentar que hoy tuve la suerte de estar en la charla de la profesora Paula Marcela, que me parece maravillosa. Me pareció genial porque está tocando un elemento muy sensible, pero lo toca con mucha certeza, con mucha seriedad y con mucha claridad. Y yo creo que ya la forma como ella aborda ese tema le da la confianza al que participa de esa charla, y seguramente esa confianza es la que deposita en todas las chicas que han formado parte de sus estrategias. El trabajo que Yanoa viene realizando es maravilloso, es genial. La conozco desde hace bastante tiempo con su trabajo, desde que inició en comunicación informática educativa y ahora como egresada. Genial. También Imparciales, pues es un proyecto que lo vivo muy de cerca. Estoy prácticamente de la mano con ellos, son nuestros docentes, son nuestros profesores, han jalonado fuertemente este momento de pandemia y han llevado su mensaje a muchos profesores, no solamente a los nuestros, sino a los profesores de las instituciones educativas, a los profesores de la ruralidad. Ha sido maravilloso ese trabajo. A nuestra chica de Educación, ellos se mueven fuertemente por todo el país, por todos los sectores y escenarios, moviendo con su trabajo, digamos, comunidad, moviendo conocimiento. Maravilloso, genial. Pues como dice el profesor Arbey, no queda sino satisfacción y agradecerles a todos, porque son todos, no solamente los que hoy hemos reconocido, ni quienes nos han comentado su experiencia, son todos nuestros egresados, el valor agregado de nuestro trabajo. Y por ellos, por ustedes, es que hacemos estos esfuerzos, hacemos estos eventos y seguiremos haciendo. Seguiremos jalonando y fortaleciendo nuestro observatorio de egresados, que es para ustedes. En nombre del Consejo de Facultad, digamos, en nombre del grupo de profesores, de los profesores que nos acompañan, el profesor Gerardo, la profesora Luca, el profesor Germán Cruz, como dice el profesor Arbey, de Empresarios por Educación, trabajos maravillosos que hacen nuestros egresados, ¿sí? En nombre de todos ellos, de nuestro equipo de profesores, yo les agradezco nuevamente a todos mis más sinceras felicitaciones y bueno, esperando que vamos a superar este proceso y nos veamos muy pronto en los escenarios de la universidad. Muchas gracias para todos, buenas noches y felicitaciones, que tengan
un buen resto de fin de semana. Mañana terminamos con una conferencia muy interesante a las 9 de la mañana. Con esto estaríamos cerrando la semana universitaria de nuestra facultad. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor.